Buenas noches, amigos. Hoy es miércoles, día de charla sobre astronomía, ciencias y tecnología. Como decía, tengo varias noticias hoy de astronomía, tengo bastante de inteligencia artificial y al final vamos a dar una noticia que no le va a gustar a un sector de la población. Sí, Renata, gracias. Felicidades a todos por el 2024. Takahiro, lamentablemente sé que para Japón la cosa no empezó nada bien, ¿no? Realmente han tenido golpes duros allá en Japón. Empezando justo el año. Qué lástima. Mis condolencias para todos los que han sufrido pérdidas por allá. Incluyendo el terremoto, ¿no? Y el problema del avión, que estuvo bastante feo, ¿no? Por suerte se pudieron salvar todas las personas que estaban en el avión civil, no así las que estaban en el avión que iba a prestar ayuda, el avión de la Guardia Costera de Japón. Japan. Bueno, creo que ya tenemos bastante compartido por acá, así que vamos a comenzar. Ricardo, bienvenido. Raimel, bienvenido. Buenas noches. Me aparecen gente, tengo un teléfono por acá aparte para chequear los que están y ver que la transmisión esté correcta. Así que a veces me aparecen personas por un lado y no me aparecen por el otro. Facebook no es fácil. Espero que todos hayan pasado. Alfonso, bienvenido, buenas noches. Y Jesús, bienvenido, buenas noches. Todos hayan pasado un feliz fin de año. En compañía de, los familiares, las amistades, la pareja, quien quiera que tengan a su lado. Quería hacer un comentario breve antes de comenzar, solamente para los que viven acá en los Estados Unidos particularmente, el asunto de tirar fuegos artificiales. O sea, a muchas personas les gusta tirar fuegos artificiales. Gilar, bienvenido, buenas noches. Y Pablo, bienvenido, feliz año a todos, feliz. Gracias por las felicitaciones que me han llegado también. Y tirar fuegos artificiales puede ser divertido para muchas personas, pero no hay que olvidar ciertas cosas. O sea, una son las medidas de seguridad, las cifras. Tengo por aquí un artículo que habla sobre eso. Las cifras que hay es de 10.000 personas, más de 10.000 personas heridas todos los años en los Estados Unidos por fuegos artificiales y entre, 10, 14 muertos. ¿Okay? Por esos fuegos artificiales que parecen cañonazos, que son los grandes, pueden matar personas. Entonces, es importante tomar cuidado con todas esas cosas. Si usted tiene niños, no los deje estar cerca. Si usted tiene la menor duda de que los niños sean muy traviesos o no, cosas por el estilo, no tire fuegos artificiales. No es imprescindible. Y traigo aquí un artículo que dice cuáles son los días que son legales aquí en la Florida. Cada cual por su estado tendrá que ver, ¿no? Pero es fácil, busca en internet cuáles son los días. Bienvenido, Nelson, buenas noches, que son legales los fuegos artificiales. Hay estados que ponen límite para los días en que se pueden lanzar fuegos artificiales. Y hoy todavía estoy escuchando y les voy a adelantar aquí en la Florida. Hay solamente 3 días legales para lanzar fuegos artificiales en la Florida. Uno es el 4 de julio. Pablo, ¿está en Argentina? ¿Están prohibidos? Ok. Bueno, me alegro por usted. Aquí en la Florida están permitidos el 4 de julio y los 2 días estos de fin de año, ¿no? El 31 y el 1. Mario, bienvenido. Mecho, bienvenido. Buenas noches. Entonces, es importante, voy a repetir para los que llegaron. En la Florida hay 3 días en los que están permitidos los fuegos artificiales. Hoy ya no están permitidos todavía. Ayer y hoy todavía ha habido personas tirando fuegos artificiales aquí en el barrio, de todo tipo. Por supuesto, yo tengo una perrita, es un problema con la perra, pero es un problema con todo. Eso espanta a los pájaros. O sea, debe haber limitaciones para este tipo de diversión, ¿no? Entonces, y por supuesto, a veces lo hacen fuera de horario también. O sea, hay personas que lo hacen a las 2 de la madrugada. No les importa si hay alguien durmiendo o no, si tiene que trabajar al otro día, o si es un piloto de un avión o lo que sea. Entonces, de eso voy a hablar un poquitico más adelante. Saludos a todos, repito, felicidades en el nuevo año. Tenemos gente de aquí de Argentina, de Japón, no me ha llegado Papo de Puerto Rico, espero que llegue pronto. Y vamos a comenzar con las noticias entonces.
entrar en el 2024, ¿no? Le estaba dando mis condolencias y mis saludos al señor de Japón, que con todo el problema que han tenido allá en los inicios de año. Bien, vamos a comenzar con algo, como decía, tengo varias cosas de astronomía. Dice que Mario Apólito que en Southwest Ranches está prohibido por los caballos. Imagino, donde quiera que haya animales debería estar prohibido. O sea, y de hecho, el problema con los fuegos artificiales no es solo los animales que uno tiene en la casa, sino también los pájaros se espantan de las ciudades, de todos los alrededores, donde quiera que haya ese tipo de sonido. ¿Ok? Ellos sí, los parques de Orlando lo hacen todos los días. Pero bueno, imagínate, hay cosas, ¿no? Hay límites y límites, ¿no? Pero bueno, vamos entonces con las noticias. Hay un problema en cosmología. Cosmología es la parte de la astronomía que estudia la historia del universo, el origen y evolución del universo. Y entonces hay un problema porque está la llamada constante de Hubble. La constante de Hubble, que fue descubierta por Hubble, que es el señor cuyo apellido tiene el telescopio espacial, el primero que es más famoso de todos, ¿no? Porque ahora está el James Webb también. Y este señor descubrió que el universo se estaba expandiendo. O sea, para no hacerles muy larga la historia, en 1910 todavía se pensaba que el universo era nuestra galaxia. ¿Bien? Entonces, después Edwin Hubble, este señor, descubrió que la galaxia, la que llamaban la nebulosa de Andrómeda, no era una nebulosa, era una galaxia que estaba a 2 millones de años luz de nosotros. Entonces, eso inmediatamente agrandó el universo a un tamaño enorme, ¿no? Y entonces empezaron a descubrir galaxias y galaxias y galaxias y se dieron cuenta que el universo era mucho más grande de lo que pensaban. Pero conjuntamente con eso, él descubrió que el universo se está expandiendo, está creciendo en tamaño. ¿Eh? Entonces, esa expansión no es que las cosas se estén alejando, ¿eh? O sea, es que el universo está creciendo y por lo tanto las cosas se alejan, pero porque el espacio en sí se está expandiendo. ¿Eh? Entonces, esa velocidad de expansión, o sea, esa expansión tiene una velocidad determinada que se ha estado mucho tiempo tratando de calcular y resulta que esa velocidad de expansión, o la llamada constante de Hubble, pues cuando usted la mide con las estrellas supernovas, por ejemplo, y después la mide con las estrellas cefeidas, y después la mide con el corrimiento al rojo, pues le dan diferentes valores. Y eso no se acepta en ciencia. ¿Okay? En ciencia tienen que coincidir todos con la mayor exactitud posible. Entonces, esa historia continúa. Ahora se trató de tener en cuenta el movimiento de las galaxias más cercanas. Sí, Nelson, gracias, felicitaciones para ustedes también. Se trató de hacer una correlación con las galaxias más cercanas, los movimientos relativos entre unas y otras, y lo que hizo fue poner peor la cosa. O sea, en lugar de tratar de acercar las mediciones a un punto común, las alejó aún más todavía. Entonces hizo más grave la crisis, ¿no? Y entonces ahora están tratando de usar, hay una propuesta de algo que ahora voy a hacer un comentario al respecto, lo que llaman las MOND, M-O-N-D, que son modificaciones, la modificación a las leyes de la gravitación, ¿eh? A las leyes de Einstein. Entonces, estas modificaciones que se tratan de usar para explicar el mecanismo de cómo giran las galaxias, la velocidad con que giran las galaxias, que también es otro tema complicado. Resulta que ahora han logrado acomodar en un modelo de forma que esta modificación de las leyes de gravitación pudiera explicar por qué hay diferentes valores cuando se miden con diferentes parámetros, ¿no? Por ejemplo, las supernovas es una forma de medir las distancias y las velocidades en el universo. Las cefeidas, las estrellas cefeidas, que son unas estrellas variables que pulsan, se hinchan y se reducen cada cierto tiempo. Y tienen una relación muy exacta entre el brillo y el periodo en que se hinchan. Y el famoso corrimiento al rojo, que es la velocidad con que se alejan los objetos de nosotros. Entonces, todo eso, Pablo, no sé si te saludé, no sé si estás aquí antes. Buenas noches. Todo eso se está tratando, o sea, hay que tratar de resolver ese problema porque es una crisis en la cosmología. O sea, no hemos, a pesar de todos los años y de todos los supertelescopios que tenemos y los satélites super exactos y todo que tenemos, no hemos logrado resolver ese problema. Entonces, como en ciencia las cosas tienen que ser exactas, pues esta es una espina clavada en el modelo estándar, ¿no? Y en una serie de cosas acá en la cosmología. De todas formas, o sea, las mediciones no son extraordinariamente equivocadas ni nada por el estilo,
O sea, hay mediciones y nos están dando ciertos valores, pero por alguna razón no coinciden. No sabemos exactamente por qué. No coinciden exactamente uno con la otra. Entonces, esas diferencias en los valores es lo que le está rompiendo el coco a los astrónomos. Zoraida, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Vamos allá. La última noticia que traigo hoy, se los advierto, es sumamente interesante, pero no le va a gustar a un sector de la población que atiende la charla. Bueno, vamos allá. Bueno, nuestra Vía Láctea, me imagino que todos sepan que nuestra galaxia es una galaxia espiral que tiene más de 100.000 años luz de diámetro, que tiene una barra de estrellas, o sea, las espirales parten de una barra de estrellas recta que hay en el centro, que sale del núcleo. Es una espiral barrada, que es como la llaman. Y entonces, nuestra galaxia tiene más de 50 galaxias satélites, galaxias pequeñas, galaxias enanas, que también existen. Y entonces, esas están alrededor de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Y la idea que teníamos sobre ella es que llevaban mucho tiempo allí, ¿okay? Que eran estables y que una parte de ellas sí ha sido tragada por la Vía Láctea porque es más grande, ¿okay? Las destruye, las estira y mezcla las estrellas con las de la Vía Láctea, pero muchas de las otras se consideraban que eran galaxias enanas satélites de la Vía Láctea, pero que eran estables, relativamente estables. Entonces, ¿por qué debían ser relativamente estables? Bueno, porque se asumía que tenían materia oscura dentro, o sea, materia que genera gravedad, y eso las haría mucho más resistentes a ser estiradas y desbaratadas por la gravedad de nuestra galaxia, ¿no? Entonces, ahora se ha hecho un nuevo estudio usando los datos de un satélite de la Agencia Espacial Europea que se llama Gaia, igual que esa película, o la teoría de Gaia en la Tierra y todo eso. Bueno, Gaia. Ese satélite se llama así. Luis, bienvenido, buenas noches. Y ese satélite se lanzó con la misión exclusiva de medir las posiciones, los movimientos, los colores, todos los datos posibles, hacer un inventario de más de 1 billón de estrellas, de 1.000 millones de estrellas en español. Entonces, gracias a los datos de ese satélite se han descubierto un montón de cosas, se han hecho un montón de estudios, pero uno de los que se acaba de descubrir es que esas galaxias enanas, satélites de la Vía Láctea, Freddy, bienvenido, ok, después me lo cuentas por allá por mensaje. Bienvenido, buenas noches. Felicidades a todos los que no estaban cuando las di. Bueno, la cosa es que esos satélites, más de 50 satélites, galaxias enanas, satélites que tiene nuestra galaxia, la Vía Láctea, pues resulta que están siendo desbaratadas y absorbidas. ¿Okay? ¿Qué implica eso? Y absorbidas por nuestra galaxia. ¿Okay? O sea, eso se llama canibalismo galáctico. O sea, recuerden que yo siempre digo, el universo es un lugar catastrofista. O sea, las cosas suceden y no importa lo que se destruya y lo que se desbarate y se vuelva a construir. O sea, el universo está en una constante evolución. Entonces, las galaxias van creciendo porque van canibalizando, van comiéndose galaxias cercanas, sobre todo pequeñas, ¿no? Recuerden que nuestra galaxia va a chocar o se va a unir con la galaxia de Andrómeda, que actualmente está a unos 2 millones de años luz de nosotros, pues dentro de 5.000 millones de años van a chocar una con la otra. Y ese choque no es que vayan a desbaratarse en el sentido de como chocar un automóvil con otro, ¿no? En realidad pasan una dentro de la otra porque la probabilidad, Adriana, bienvenida, buenas noches, la probabilidad de que las estrellas que las componen choquen una con otra es mínima. ¿Okay? Lo que hacen es pasar una por dentro de otra y entonces al final forman una galaxia más grande que ya no va a ser una galaxia espiral. ¿Okay? Tanto la galaxia de Andrómeda como la galaxia nuestra, la Vía Láctea, son galaxias espirales. Entonces, cuando se unen galaxias grandes, terminan formando una galaxia elíptica. Tiene una forma de elipsoide y no tiene forma de espiral. ¿Bien? Pero son de las más grandes y más masivas que hay en el universo. Y por supuesto también las más viejas. ¿Okay? Entonces, ahora ya logramos averiguar que estas alrededor de 50 galaxias satélites que tiene la Vía Láctea, pues van a ser digeridas, van a ser canibalizadas por la Vía Láctea. Entonces, esta es la forma que tienen de crecer las galaxias, ¿no? Van tragándose galaxias más pequeñas. Pero esto tiene una implicación importante. Y es que si esas galaxias pueden ser absorbidas, desbaratadas y estiradas y mezcladas con las estrellas de la Vía Láctea, entonces no hay tanta materia oscura o no hay materia oscura dentro de esas galaxias. Y eso es un tema interesante porque tanto la materia oscura como la energía oscura son cosas que no sabemos qué cosas son. ¿Okay? O sea, fíjense cuántas cosas hay en astronomía que todavía no sabemos qué cosas son. ¿Okay? No sabemos qué cosas son, sabemos que actúan, que parecen estar presentes. ¿Okay? O sea,
La energía oscura es la que se supone que empuja al universo. García, bienvenida, buenas noches, Rosa. La energía oscura es la que empuja el universo a dilatarse y la materia oscura es la que forma parte de las galaxias, por ejemplo, y que tienen le generan cierta forma de rotación. Darío, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, tenemos un montón de gente por acá. Parece que el frío nos ha metido a todos en la casa hoy, ¿no? Hace frío. Y mañana va a ser más. Llegó Papo de Puerto Rico. Ya te había mencionado hace un rato. Bueno, Freddy, ¿qué te voy a decir? Bueno, después hablamos de eso. Bueno, la cosa es que estas 50 galaxias satélites, tarde o temprano, van a ser devoradas. Y en lugar de estar hace mucho tiempo atrás, o sea, hace más de 6.000 millones dando vueltas, 6.000 millones de años dando vueltas alrededor de nuestra galaxia, en realidad no llevan más de 2 billones de años. O sea, son recién adicionadas a los alrededores de la Vía Láctea. Dice Mecho que no hay tanto frío. No hay tanto frío como anoche, como antier, ¿no? Pero bueno, y mañana va a volver a bajar un poquito. Pero bueno, ya vamos hacia las temperaturas más normales de aquí de Florida. Allá arriba sí las tormentas están en candela. Pero bueno, eso se queda para el domingo, que es la charla de la crisis climática. Bueno, aquí hablan sobre Elon Musk, que por suerte, por desgracia, hay que mencionarlo cada vez que damos una charla aquí. Entonces, hay un empleado, uno de los jefes de seguridad de la compañía, que al final fue despedido, que dice que, y al final lo importante del artículo no es la discusión, ¿no? Que bueno, ojalá que el hombre resuelva su problema, pero es la pregunta sobre si es realmente eficiente obligar a los trabajadores del Pozo, mi hermano, buenas noches, obligar a los trabajadores a trabajar horas largas, o sea, horas extras. Bien, entonces, definitivamente, o sea, si hay una urgencia en el trabajo, bueno, no queda más remedio, o si a veces yo me atraso en mi trabajo, o a veces yo tomo la decisión, porque tengo esa capacidad, no todo el mundo la tiene, de decir, hoy voy a trabajar, en lugar de salir a las 5, voy a trabajar hasta las 8, o voy a trabajar hasta las 9, para adelantar trabajo, porque estoy atrasado, o porque necesito ir al médico mañana, no sé, y necesito un tiempo para mí. ¿Okay? Entonces, eso es una cosa. Pero la otra es que el jefe te diga, oye, toda la semana tienes que trabajar hasta las 8 de la noche en lugar hasta las 5. Entonces, y tienes que trabajar fuerte. O sea, no tienes que estar trabajando y trabajando de verdad. Y eso es lo que hace Elon Musk. Y bueno, es su forma de hacer las cosas. Pero quejas de eso ha habido muchísimas, por supuesto, en todas las compañías que él maneja. Aunque pienso que SpaceX quizás sea una excepción hasta cierto punto. La señora que lo maneja, yo pienso que hace muy buen trabajo y no he escuchado muchas quejas allí, excepto una carta que sacaron un grupo de personas. Pero lo que sí dice, en un censo de más de 10.000 personas, sí, en un censo de más de 10.000 personas encontraron que todas están de acuerdo, la gran mayoría están de acuerdo en que si te piden trabajar, o sea, trabajar horas extras, te hace menos eficiente en tu trabajo normal. Y eso no hay que ser inteligente para saberlo, ¿no? O sea, al final, si tú pones a la gente a trabajar 3 horas después de las 5 de la tarde, la persona va a salir más cansada, va a dormir menos, va a tener menos tiempo con la familia, el otro día va a llegar más estresada, más cansada y va a trabajar menos, va a ser menos eficiente. Entonces, esta vía de pedir más horas de trabajo es lo contrario de lo que está sucediendo, por ejemplo, en otros países y algunos experimentos que se han hecho aquí, que tienden, en lugar de tener una semana de 5 días de trabajo, llevan a la semana de 4 días y le pagan lo mismo a las personas. Entonces las personas se vuelven más eficientes porque tienen 3 días de descanso y hay una serie de cosas que los inspiran a trabajar mejor, ¿no? Entonces, estas dos vías de trabajo, una de pedirte, obligarte a trabajar más y la otra de ponerte a trabajar lo mismo, pero en menos tiempo, están ahora en la batalla la cosa, ¿no? Y definitivamente yo pienso que al final, particularmente con el tema de la inteligencia artificial, que hoy traigo unas cuantas noticias, las jornadas laborales se van a ir reduciendo poco a poco, ¿ok? Dice Alfonso que trabaja 4 días, 10 horas diarias. No sé, me imagino que eso te haga, la pregunta es si te hace más feliz, ¿no? Si te sientes mejor así que en un trabajo normal, ¿no? Sí, exactamente, Mario. Yo eso lo entiendo. Esa es otra parte del problema, ¿no? Pero bueno, no quería dejar de mencionar el hecho de que con la inteligencia artificial, recuerden que se habla del UBI, tienes 3 días libres.
Exactamente. Todo el mundo sabe que cuando tiene 3 días libres en lugar de 2, la gente descansa más, tiene más tiempo para resolver sus problemas y trabaja mejor después cuando regresa al trabajo, ¿no? Está más descansado. Bueno, si realmente aprovecha ese tiempo para descansar, porque yo sé que hay personas que se acuestan entonces a las 3 de la madrugada viendo películas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, había un sacerdote colombiano. Sí, Meche, de acuerdo totalmente. De acuerdo. Yo he perdido la empatía todo con Elon Musk por todo lo que ha pasado, particularmente desde que compró Twitter, ya yo colgué los guantes con Elon Musk. Bueno, había un sacerdote colombiano que se llamaba el padre Gustavo Huertas. El hombre coleccionaba rocas, pero eran fósiles, en Colombia. Y eso lo hizo entre los años 50 a los 70, ¿ok? Ya parece que el hombre ya murió. Entonces, eso es un pueblito de Colombia, y entonces dentro de las piedras, de los fósiles que encontró unas piedras medio redondas, a las que clasificó por las marcas que tenían como huellas de plantas, ¿no? De lechos y cosas por el estilo. El problema es que hace poco unos científicos se decidieron a revisar todo lo que el tipo tenía y encontraron estas 2 piedras que tenían marcas que parecían de vegetación. Y cuando empiezan a revisar, resulta que no eran marcas de vegetación, era el carapacho de una jicotea. O sea, lo que parecía, o sea, tenía las marcas que parecían las hojas de un helecho, ¿no? Pero en realidad, porque eran pequeñas, son de 2 pulgadas. Gracias, Mecho, gracias. La cosa es que, y recuerden que yo después trato de responder todos los mensajes, dicho sea de paso, los comentarios, los mensajes, en la charla del cambio climático de este fin de año, todavía Facebook no me ha dejado entrar a ver los comentarios. O sea, yo puedo verlos en esta forma, pero tengo que entonces ver toda la charla para ir viendo los comentarios uno por uno. Entonces, en la medida que aparecieron, en el mismo orden. Tengo que esperar a ver si me dan entrada para poder responder. Una jicotea es una tortuga. Bien, y la cosa es decir, bueno, no sé, es que en Cuba le llamamos jicotea, no sé cómo le llaman en otros lados. Bueno, una tortuga pero pequeña, pero esta es pequeña porque era una bebé tortuga. Pero la cosa es que este fósil, o sea, es la primera vez que se encuentra un fósil de una jicotea, una tortuga, como quieran llamarle, que acaba de salir, de hecho que sí, necesito una secretaria, que sí, sí, en cualquier momento, que acababa de salir del cascarón, del huevo. Bruce, bienvenido, buenas noches. Entonces, la cosa es que esta tortuguita había nacido o vivió hace entre 130 y 110 millones de años atrás. O sea, en la época de los dinosaurios. Y por primera vez, o sea, y el colmo de los colmos es que el caparazón no, o sea, el caparazón no es lo que vieron, es la parte de arriba, sino que el caparazón está invertido y entonces se ven los huesos, las marcas de los huesos, lo que parecían las hojas, las hojas de un helecho. En realidad, sí, es jicotea también, ¿no? Es dominicana, ¿verdad, Mario? Bueno, no sé. Bueno, la cosa es que lo que parecían las hojas de un helecho en realidad eran los huesos de las costillas de la jicotea, o de la tortuga. Y entonces han estado haciendo análisis porque resulta que no estaba recién salida. Para el tamaño que tenía parecía haber recién salido del huevo, pero en realidad murió un año después de nacida. O sea, estaba comenzando a crecer. Y entonces, bueno, está por supuesto toda la especulación y las cosas, pero lo interesante es que un fósil, y esto, o sea, a mí, por ejemplo, un amigo una vez me regaló unos fósiles de esto bien antiguos de caracoles, pero muchas de las cosas que tenemos en los museos todavía no están suficientemente catalogadas. Y de vez en cuando aparecen sorpresas como esta, ¿no? O sea, algo que se pensaba que era una planta, en realidad es una tortuga bebé. O sea, y es la primera vez que se pudieron hacer investigaciones de la forma en que los huesos estaban, cómo se unían y todo eso, gracias a este fósil, ¿no? Entonces, realmente es un tema sumamente interesante. O sea, son sorpresas que nos guarda. Si no se revisan de nuevo, eso se hubiera quedado allí dormido y nadie se hubiera dado cuenta de lo que era. Bueno, no sé si han oído hablar, a ver, el nombre siempre se me olvida, sprites, red sprite, sprites rojos. O sea, son unos rayos, pero que en lugar de caer hacia la Tierra o entre las nubes, van hacia el espacio. Si no saben lo que es, busquen imágenes, porque realmente es impresionante. Mario, se pueden hacer fotos de esto, pero tienes que estar a unos 100 kilómetros de la tormenta, o sea, bien lejos, para poder hacer la foto por encima de las nubes.
¿Ok? Entonces, estos rayos rojos que van hacia el espacio, que pueden ser fotografiados, repito, si uno se pone para eso, yo no me he puesto para eso, aquí es muy difícil ver tormentas, pero sobre todo de lejos, pero si sales de la ciudad, sobre todo, te es mucho más fácil. Entonces, existe la posibilidad, y hay un instrumento que acaban de instalar en la Estación Espacial Internacional, desde el espacio, es mucho más fácil de verlo. Y entonces, aquí ya salen imágenes de eso. El instrumento se llama Thor Davis. Es un experimento que va a estar trabajando hasta febrero de este año, o sea, hasta dentro de un mes prácticamente. Y tiene una cámara que, más que hacer fotos, trabaja de forma similar al ojo. O sea, midiendo variaciones en contraste en lugar de hacer una foto. O sea, es un mecanismo un poco diferente a las cámaras normales, ¿no? Y esto le llaman eventos luminosos. A ver, eventos transientes luminosos. Eventos transientes luminosos. Traducción directa al inglés. Bueno, ya saben. Y bueno, la cosa es que realmente son posibles de ver desde la Tierra. Busquen imágenes. Red Sprite, como la coca, el refresco efervescente, ¿no? Red Sprite rojo, ¿ok? Y esto es súper interesante, o sea, se ven de los más bonitos y para hacer la foto, por supuesto, hay que saber cómo hacerlo y todo eso, pero es posible hacerlo, ¿ok? Y hay personas que lo han hecho hasta de casualidad a veces. Bueno, el tema con el que comencé para terminarlo, la legalidad de los fuegos artificiales en la Florida. Les repito, para aquellos que están en otros estados, busquen sus leyes. Hay estados que no tienen leyes al respecto, hay otros que son muy restrictivos de esto. Pero en la Florida, Carlos Andrade, bienvenido, hermano, desde Ecuador. En la Florida hay solamente 3 días en los que usted puede lanzar fuegos artificiales de forma legal. O sea, es importante, es importante. ¿Estás en Colombia hoy? Ok, bueno, cambiamos un poquito, te moviste. Tenemos al viajero, Carlos el viajero. Bueno, la cosa es que aquí en la Florida tenemos el 4 de julio y los 2 días de fin de año, ¿ok? Solamente que son los únicos durante los cuales se pueden lanzar fuegos artificiales. Yo decía al inicio, hoy todavía miércoles, hoy todavía se están lanzando fuegos artificiales en mi vecindario, ¿ok? Entonces, esto no se limita por gusto, o sea, además de que, bueno, deben ser fuegos artificiales legales, que dentro de la ley también de la Florida hay ciertos tipos de fuegos artificiales que no son permitidos lanzar. Hay algunos que explotan en el aire y eso que no son permitidos lanzar, son ilegales. Lo que pasa es que, por supuesto, la policía y los inspectores de la ciudad y todo eso, nadie está para eso, lamentablemente, ¿no? Pero, como dije aquí, yo puse un post, el fin de año estuvieron tirando unos fuegos artificiales aquí atrás, que los pedazos yo los sentía caer en el techo. Y entonces es peligroso salir incluso al patio en fechas de esas. Pero bueno, y sin hablar de los casos de la gente que usa armas de fuego, eso sí está totalmente prohibido, ¿no? Bueno, repito, para aquel que tenga dudas, busque las leyes de su estado, ¿ok? Antes de lanzarlo. Y mucho cuidado siempre con los niños y los ancianos alrededor. Bueno, el telescopio James Webb. Pozo, tengo un montón de noticias de astronomía, después recuérdame enviarte los enlaces. El telescopio James Webb ha estado haciendo un censo que le llaman, a ver si encuentro el nombre por aquí. Es un censo de las galaxias a diferentes distancias del universo, incluyendo hasta 2 billones de años después del Big Bang. ¿Okay? Entonces, este censo de galaxias se llama Cosmic Evolution Early Release Science Survey. O sea, búsqueda temprana científica de evolución cósmica temprana. No es fácil traducir esta cosa. Bueno, la cosa es que los astrónomos le ponen cada nombre a las cosas que no es fácil caer. Encontraron 873 galaxias que tienen más de 10.000 millones de masas solares y dentro de las que encontraron que tenían forma elíptica, muchas de ellas están cerca, o sea, a 2 billones de años después de la explosión del Big Bang, ¿okay? De edad del universo. Entonces, esto es una sorpresa, o sea, estamos encontrando demasiadas galaxias con formas espirales, estas que parecen los fuegos artificiales, las rueditas de fuego artificiales. Bueno, estamos encontrando demasiadas galaxias espirales en los inicios del universo. Entonces, se supone que las galaxias espirales se forman, como dije al inicio, las galaxias empiezan a tragarse galaxias más pequeñas y van creciendo y van adquiriendo la forma espiral.
ese es el mecanismo que suponemos en que se forman. ¿Sí? Galaxias como la nuestra. Pero la galaxia nuestra está ¿a cuánto? A 13.000 millones de años de edad en el universo. O sea, una galaxia que esté a 2.000 millones de años de edad solamente no debieran haber, según lo que conocemos y las ideas que tenemos del universo, no debieran haber tantas galaxias espirales. Entonces, porque no ha habido tiempo para que chocaran y hubieran colisiones y se formaran y todo eso. Entonces, esta es una nueva intrigante con respecto al universo, que por supuesto es interesante y bueno, habrá que resolverlo de alguna forma. Pero se van acumulando datos gracias a este nuevo telescopio James Webb que nos van, vamos a decir, poniendo contra la pared, ¿no? Vamos a tener que resolver los problemas que tenemos tarde o temprano. Bienvenido, Alejandro, buenas noches. Se nos están acumulando unos cuantos problemas. Algunos cosmólogos hablan de crisis en la cosmología. Pozo está aquí, es uno de ellos, y él me lo menciona constantemente. Bueno, las galaxias tienen, y particularmente para nuestra galaxia, por ejemplo, vamos a mencionar nuestra galaxia, que es una galaxia espiral barrada, bien, tiene forma de espiral, es plana, con forma de espiral, y entonces alrededor de ella hay lo que llaman el halo esférico. Hay un montón de objetos que tienen forma esférica, y estos se le llaman los cúmulos globulares. ¿Okay? Estos son cúmulos de estrellas, pero que tienen forma esférica también, y están más o menos formando una cobertura esférica alrededor de nuestra galaxia. ¿Okay? Entonces, estos cúmulos globulares se asume que son de los objetos más viejos de la galaxia, son muy estables, puede ser que en sus centros haya agujeros negros también, es muy probable. ¿Bien? Entonces, allí, dicho sea de paso, si allí en una de esas estrellas de esos cúmulos globulares hubiera vida inteligente, ¿qué podrían ver en el cielo? Pues imagínense, si ustedes se asoman hoy, van a ver a Júpiter en lo más alto del cielo, muy brillante. Imagínense el cielo lleno de estrellas brillantes, pero brillantes. De forma que de noche tú estarías iluminado, no como el sol de día, pero sí como si fuera la luz, más intensidad que la luz de la luna llena. ¿Bien? O sea, el cielo completamente lleno de estrellas. Entonces, aquellos que vivieran en esos planetas, la idea que tendrían sobre el universo tal vez probablemente sería muy diferente a la que nosotros tenemos. O sea, nosotros podemos, ya que vivimos en una galaxia que es plana, podemos mirar hacia arriba y hacia abajo y poder ver la infinitud del universo. Pero aquellos que están rodeados de estrellas por todas partes van a estar bloqueados, ¿no? Van a estar iluminados por todas partes. Les va a ser muy difícil tener una idea de lo que hay detrás de esas estrellas, ¿no? Si es que existe algo para ellos, porque no pueden ver generalmente. Bueno, Darío pregunta, ¿todas las galaxias espirales son las más antiguas? No, las galaxias más viejas son las elípticas, o sea, las galaxias espirales son un paso intermedio, y cuando, por ejemplo, yo decía al inicio, cuando choque nuestra galaxia, la Vía Láctea, con la galaxia Andrómeda, que está ahora actualmente a 2 millones de años luz, ¿bien? Dentro de 5.000 millones de años ellas están acercándose, se están atrayendo, y dentro de 5.000 millones de años, ya cuando el Sol ya se esté muriendo, nuestro Sol se empieza a morir, bueno, a esa altura ellas van a chocar, entre comillas, o sea, van a unirse, van a interactuar y se van a formar una galaxia más grande, que sería una galaxia de forma elíptica. ¿Okay? Las galaxias como la nuestra, espirales, son un paso intermedio, para decirlo así. Bien, las galaxias más viejas son las elípticas. Bueno, los cúmulos globulares, esto que le estaba hablando, que están alrededor de nuestra galaxia y de muchas otras, por supuesto, acabamos de encontrar uno que en lugar de estar afuera, Pozo, está a solamente 1.300 años luz de distancia del centro de nuestra galaxia. O sea, está bien metido dentro de nuestra galaxia, cercano al núcleo. Y lo que han encontrado es que las estrellas son jóvenes en este cúmulo globular y que está cayendo. Este cúmulo tiene una órbita alrededor del centro de nuestra galaxia y cada vez se acerca más y va cayendo hacia el centro de nuestra galaxia. Por supuesto, esto es un proceso que dura miles de millones de años, ¿bien? Pero al final va a ser desbaratado y esas estrellas van a formar parte del núcleo de nuestra galaxia, sobre todo bien cercano al agujero negro que tenemos allí. ¿Bien? Pozo, después recuérdame enviar esta noticia. Y entonces hay un artículo, una propuesta muy interesante sobre la búsqueda de vida en el universo. O sea, no vida inteligente, estamos hablando de búsqueda de vida. Recuerden que una cosa es buscar señales de vida inteligente y otra cosa es buscar vida. ¿Okay? Vida puede ser una bacteria, ¿correcto? Bueno, la cosa es que dicen los autores de este artículo, los astrónomos que trabajaron en este artículo, dicen que hasta ahora hemos estado buscando vida
en los planetas que hemos descubierto, hemos estado buscando vida en la forma equivocada. ¿Por qué? Bueno, nosotros cuando buscamos en los planetas, recuerden que ya nosotros conocemos más de 5.000 planetas que están girando alrededor de otras estrellas, los famosos planetas extrasolares. ¿Bien? De estos más de 5.000 que hemos descubierto, unos cuantos de ellos hemos logrado medirle, tratar de descubrir si hay atmósfera, si contienen una atmósfera, si tienen atmósfera. Y en algunos casos hemos logrado medir o detectar ciertos componentes de la atmósfera. O sea, por ejemplo, vapor de agua, bien, dióxido de carbono y cosas por el estilo. Entonces, nosotros cuando buscamos signos de vida, ¿qué vamos a buscar en una atmósfera de un planeta extrasolar? Vamos a buscar a ver si hay ozono, oxígeno, dióxido de carbono generalmente debe haber, metano. Son gases, por ejemplo, el metano y el ozono son gases que se descomponen rápidamente, que duran muy poco tiempo en la atmósfera de un planeta, ¿no? Entonces hay que estarlo, igual que el oxígeno, hay que estarlo rellenando continuamente. En el caso de la Tierra, el oxígeno se rellena por ejemplo, el plancton del mar, ¿no? Y las plantas. En el caso del ozono, pues proviene del oxígeno que es producido por los animales, por las plantas, ¿no? Entonces, el metano también, aunque existen formas no biológicas de producción de metano. ¿Okay? En Marte hemos descubierto metano y no sabemos de dónde viene. Ahora, cuando nosotros buscamos esas cosas, lo que buscamos es que sean abundantes en la atmósfera de esos planetas para tener una idea. O sea, si hay suficiente, si hay mucho oxígeno, debe haber vida. Si hay mucho metano, hay ciertas posibilidades de que haya vida. Mucho ozono. ¿Bien? Pero dice en este artículo que con respecto al dióxido de carbono, la cosa pudiera ser al contrario. O sea, en lugar de buscar una gran acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta, habría que buscar que no tuviera casi dióxido de carbono. Vamos a explicar esto con el ejemplo que ellos usan aquí del sistema solar. Bien, Venus es un planeta que es similar a la Tierra en tamaño, pero tiene atmósfera también, ¿okay? Pero es un infierno. En la superficie del planeta Venus, la temperatura derrite el plomo. Hay una presión de 90 atmósferas, que eso es equivalente a 1 kilómetro bajo del océano. ¿Okay? Llueve ácido sulfúrico, eso es un infierno. Y el 99% de su atmósfera es dióxido de carbono. Sí, exacto, con el espectro. Entonces, la cosa, con el espectro buscamos, logramos dividir la luz y de ahí identificamos los elementos. Bueno, la cosa es que otro planeta que tiene cantidades enormes de dióxido de carbono en su atmósfera, ¿quién es? El planeta Marte. Pero Marte es un desierto. Entonces, un planeta que no tiene grandes cantidades de dióxido de carbono en su atmósfera, bueno, imagínense cuál, la Tierra. O sea, nosotros estamos incorporando ahora, ese es un tema para hablar el domingo, pero este tipo de gas. Pero la cosa es que este es un gas que contiene carbono, dióxido de carbono, ¿verdad? El carbono es parte fundamental del ciclo de la vida. Entonces, el carbono es absorbido por las plantas, es absorbido por nosotros, es absorbido por todas las formas de vida. Algunas de ellas son marinas y terminan hundiéndose, cuando se mueren, terminan hundiéndose y acumulándose carbono en el fondo del océano, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, las rocas también pueden absorberlo. Entonces, la cosa es que lo que están diciendo ellos es que cuando tengamos, no un planeta que esté solo en una estrella, ¿ok? Sino un sistema planetario, recuerden que hemos descubierto sistemas planetarios hasta 7 planetas. La cosa es que si varios de ellos tienen atmósfera, comparar la constitución, y si algunos de ellos contienen dióxido de carbono y uno no, entonces ese es en el que hay que buscar a ver si hay vida. ¿Ok? Porque sería más probable que el dióxido de carbono que habría en ese planeta haya sido absorbido por la vida y esté siendo usado. ¿Sí? Dice Alfonso que también es posible que la vida no sea basada en el carbono. Es posible, o sea, se han analizado la posibilidad del silicio, por ejemplo, pero es sumamente difícil. ¿Okay? O sea, aquí hablamos en el sistema solar nuestro, en Titán, la luna más grande de Saturno, que tiene una atmósfera que contiene metano, hidrógeno. Allí se han detectado ciertas cantidades de hidrógeno por encima de lo que se esperaba en alturas cercanas a la superficie. Y eso pudiera ser una indicación de vida bacteriana. ¿Okay? No hay garantías de eso, ahí no se ha descubierto vida de ningún tipo todavía, pero es una especulación y es una posible explicación a lo que han descubierto ahí. ¿Okay? Pero realmente los materiales más eficientes y más abundantes en el universo, entre ellos está el carbono. Carbono, oxígeno, ¿okay? Y son los que usa la vida.
porque, entre otras cosas, porque son los más abundantes. ¿Okay? O sea, el silicio es abundante aquí en la Tierra, pero no tiene las ventajas que tiene el carbono. Y por eso aquí la vida seleccionó y se fue por el carbono. ¿Okay? Bueno. El tema de la extinción de los dinosaurios todavía se está discutiendo. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? O sea, yo sé que muchas personas piensan que los dinosaurios fueron extinguidos por el impacto del asteroide que cayó en Chicxulub, aquí en México, cerquita de nosotros. ¿Ok? Alejandro, buenas noches a todos. Bueno, creo que hay otro Alejandro por ahí también. Bueno, la cosa es que cuando cayó el famoso asteroide de 10 kilómetros de largo que causó un cráter de 120 kilómetros de diámetro y causó tremendo problema aquí en la Tierra hace unos 60 millones de años, 65 millones de años, pues cuando se descubrió eso, pues entonces asumía que los dinosaurios se extinguieron por el impacto del asteroide. Entonces, a la vez que cayó ese asteroide, se sabía ya mucho tiempo antes de que se descubriera ese impacto, que en la zona donde está actualmente la India, que le llaman las trampas del Deccan, le llaman así, allí había una gran erupción volcánica. ¿Okay? Imagínense la cantidad de magma que salió allí durante alrededor de 1 millón de años. Imagínense un montón de volcanes haciendo erupción durante 1 millón de años. Eso es una barbaridad. ¿Okay? Entonces, la cantidad de magma volcánico que salió ahí es suficiente para haber cubierto toda la parte continental de Estados Unidos con una altura de 600 pies de roca. ¿Okay? Entonces, o sea, es una barbaridad lo que salió ahí. Y esas erupciones comenzaron 300.000 años antes de que cayera el asteroide. Entonces, hay las discusiones sobre si el asteroide fue ya el puntillazo para terminar de matar a los dinosaurios y ya estaban en extinción anteriormente, o si el asteroide fue el causante principal. Ahora, un grupo de astrónomos y de científicos y de cibernéticos han creado un modelo y lo han corrido de forma inversa, un modelo de computadora. O sea, en lugar de analizar el escenario como ocurrió hacia el futuro, pues entonces a partir de las condiciones actuales que hay en la Tierra, llevar el modelo hacia atrás. Y corrieron más de 300.000 modelos diferentes. ¿Okay? Para tratar de corroborar, de llegar a las conclusiones de las condiciones que hay actualmente en la atmósfera. Y entonces encontraron, la respuesta es que los dinosaurios se iban a extinguir, cayera el asteroide o no. Entonces, realmente el asteroide, por supuesto, ocasionó un gran problema, pero con los problemas climáticos causados problemas climáticos causados por esta erupción a gran nivel, ya se iban a morir los dinosaurios de todas formas. ¿Okay? O sea, el problema es que de esta erupción volcánica salió no solo el magma, sino salieron grandes cantidades de dióxido de carbono que tienden a aumentar el efecto invernadero, como ya debemos saber todos aquí, y aumentar la temperatura de la atmósfera, pero también generó grandes cantidades de sulfuros, como hacen los volcanes, y eso tiende a enfriar la atmósfera. Entonces, hubo periodos a lo largo de más de 1 millón de años, hubo periodos en los que había mucho frío, y otros periodos en los que la temperatura era insoportable en cuanto al calor. Entonces, acabó con la quinta y con los magmas. ¿Okay? O sea, la extinción iba a ocurrir, sí, debe haber bajado el nivel de oxígeno en la atmósfera también, por supuesto, porque se redujo la cantidad de plantas también. ¿Okay? Entonces, la extinción de los dinosaurios iba a ocurrir sí o sí. El asteroide fue un puntillazo para, bueno, como decía en la historia del cocodrilo en Cuba, ¿no? Bueno, que le hicieron la gracia al cocodrilo, ¿no? Bueno, la cosa es que al final ya sabemos que la extinción de los dinosaurios no fue una decisión de un impacto de un asteroide, sino que fue un proceso que duró 1 millón de años y dentro del cual el asteroide participó. ¿Bien? Vamos a ver, tengo aquí algo. Hay páginas aquí que abro que es imposible trabajar. Bueno, la cosa, hay tanta propaganda en las páginas que yo no sé a veces qué voy a hacer. Bueno, para aquellos, yo conozco personas, Rosa, si Aldo está ahí para que escuche esta noticia. La gasolina tiene un periodo de vida y es limitado, es corto. O sea, una vez que tú sacas la gasolina de la tierra en forma de petróleo y la procesas, ¿ok?
Mayra Jesús dice que cada vez que toco el espejuelo se congela la imagen. Déjame ver si bajo las manos. Bueno, la cosa es que la gasolina, una vez que tú la echas en tu automóvil o en un tanque o lo que sea, tiene un periodo de vida corto. Y estamos hablando corto, es de 4 semanas. ¿Ok? Bien corto. Roberto, bienvenido. Buenas noches. Y entonces la explicación aquí que dan, dicen bueno, la gasolina, el petróleo de dónde viene, de hace unos 360 millones de años atrás. Y no viene de los dinosaurios, ¿ok? El petróleo viene de algas y plancton, ¿ok? Bueno, la cosa es que existen los estabilizadores estos famosos que se le pueden echar a la gasolina y pueden lograr, si tú usas el estabilizador y las sellas adecuadamente, puede durar entre 1 y 3 años guardada. Pero normalmente el máximo son 6 meses. Entonces, dicen que el problema es que la gasolina que nosotros usamos tiene algunos componentes extras. O sea, le quitan los sulfuros, le quitan los elementos pesados y le echan etanol y le echan un par de cosas más, que ahorita me acuerdo el nombre si es que lo encuentro aquí. El etanol tiene un problema. Alexander, bienvenido, buenas noches. El etanol, que es ese famoso alcohol que le echan a la gasolina, le gusta el agua. Es hidrófilo. Entonces, le gusta atraer el agua. Entonces, si tú dejas o sea, hay un huequito, el más mínimo, la más mínima posibilidad de que entre aire en el tanque, la gasolina va a empezar a absorber agua porque el alcohol que le echaron va a empezar a absorber agua. ¿Okay? Y eso echa a perder la gasolina. Entonces, hay otro producto que, a ver si está por aquí, los olefines en inglés. Son hidrocarburos también, ¿ok? Que son relativamente ligeros, pero que son los que generan, y aquí tengo a Aldo, el amigo Aldo, que siempre habla de eso, lo que genera una especie de goma en la gasolina que tupe los carburadores, por ejemplo, ¿ok? No es el etanol, no es el alcohol. Lo que genera esa goma son los olefines estos, que son otros hidrocarburos que sí tienden a crear este mecanismo, ¿ok? Que es parecido a lo que llamamos en Cuba una garrapata, la goma de pegar zapatos, ¿no? O sea, crea una especie de goma que tupe los tubos y por supuesto echa a perder los motores, ¿no? Entonces, lo que están hablando es que trates de no guardar la gasolina, ¿ok? No tiene sentido guardar la gasolina porque no te va a durar mucho, ¿ok? Entonces, y lo otro que dicen es que aquí no nos importa, pero un poco más hacia arriba, o sea, en los meses de frío, las compañías de petróleo le echan ciertos aditivos a la gasolina y en los meses de verano los compuestos son diferentes. ¿Okay? Entonces, si tú guardas la gasolina de invierno para verano, la gasolina de invierno se evapora más rápido, ¿okay? Y tiene compuestos que no te van a ayudar, que te van a perjudicar. ¿Ok? Bueno, científicos hacen un descubrimiento importante de un material para construir. O sea, nosotros hasta ahora usamos madera y eso, bueno, acá estamos acabando con los bosques, con la quinta y con los mangos, como digo, ¿no? Entonces, acaban de hacer un experimento y acaban de descubrir este sistema que han creado, que es usando el desperdicio de las plantas de la industria, por ejemplo, la caña de azúcar, el bagazo y cosas por el estilo, ¿eh? Y entonces le agregan unos hongos y unas bacterias y lo han puesto a crecer, a que los hongos y las bacterias crezcan y se pongan a trabajar allí. Y entonces crea algo que es parecido a la madera, que tiene la misma utilidad, puede servir para construir, pero que tiene una característica muy interesante, que está vivo, porque tiene hongos y bacterias que están vivos adentro. Y entonces esos hongos y esas bacterias, en caso de que haya una ruptura en el material, ellos pueden repararlo por sí solas. Entonces, bueno, quién sabe, a lo mejor nos ayuda a resolver el problema de las termitas. Quién sabe, ¿no? Bueno, la cosa es que están hablando de que pudiera ser un material que sustituiría la madera y que nos ayudaría a cuidar a los árboles, ¿no? Que estamos acabando con la quinta y con los mangos. Bueno, aquí hay otra noticia sobre la extinción de la época de los dinosaurios. A ver cuál era esta, porque esta era similar hace 200 millones de años, una extinción que es la del final del Triásico. Hay varias extinciones, hay 5 extinciones masivas importantes, pero hay muchas extinciones masivas más pequeñas en el medio de todas ellas, ¿ok?
Entonces, en este caso, lo que dicen ellos es que han hecho un análisis, en lugar de hacer análisis de terreno y cosas por el estilo, es clasificar las especies que se extinguieron por sus relaciones entre unas y otras. O sea, quién se comía a quién comía hierba, quién no, y quién comía carne y de ese tipo, quién volaba y quién no volaba, ¿no? Y entonces, el resultado, dicen que en la Tierra, en esa extinción del final del Triásico, se extinguieron en Tierra el 96% de todas las especies. O sea, la Tierra fue donde la mayor parte de la extinción funcionó, la que fue más afectada, y en el mar, en el océano, se extinguieron el 71% de las especies. ¿Okay? O sea, los océanos son la raíz de la vida en nuestro planeta. No podemos olvidar eso, ¿ok? Y siempre, cuando hay un problema de extinción, lo que más sufre son los organismos en tierra, incluyendo a nosotros. ¿Okay? Recuerden que hemos hablado en la charla de los domingos, ¿no? Sobre el posible colapso de la civilización y toda esa serie de cosas. Bueno, nosotros estamos en tierra, ¿ok? Y en tierra se sufren más las extinciones masivas, que dicho sea de paso, ahora estamos iniciando nosotros la sexta extinción masiva en el planeta Tierra, ¿ok? Bueno, cosas que no sabíamos de la inteligencia artificial, hemos estado trabajando con ella todo el tiempo y no la hemos descubierto, no nos hemos dado cuenta. Entonces, en el caso de Google, por ejemplo, cuando usted está escribiendo un correo electrónico en Gmail y le hace una propuesta, le pone palabras por adelantado, que usted nada más que después las puede dejar escritas o seguir escribiendo y las borra. Bien, esas palabras que aparecen automáticamente allí y son propuestas que le hace Gmail, eso es una inteligencia artificial. Y eso está desde el año 2001. O sea, porque hay personas que piensan que la inteligencia artificial está empezando ahora. No, la inteligencia artificial lleva años con nosotros aquí. En Google, en Gmail, está este sistema que nos sugiere palabras en los correos electrónicos. En las búsquedas de Google, cuando tú pones una frase, por ejemplo, y él te pregunta abajo, ¿Did you mean? ¿Qué tú quieres decir? ¿Okay? Y entonces te hace una sugerencia. O sea, tu búsqueda está a partir de esta. Si quieres hacerla a partir de lo que tú pusiste, porque te equivocaste en una letra y él lo corrigió. Esa corrección es inteligencia artificial. ¿Ves? El autocompletar de Google también es inteligencia artificial. El traductor de Google, inteligencia artificial. ¿Okay? Que empezó, dicho sea de paso, empezó solamente entre el inglés y el árabe y actualmente ya tiene más de 100 lenguajes. Y funciona muy bien. No ha mejorado muchísimo. ¿Okay? Aquellos que no lo usen, pruébenlo porque realmente está muy bueno. Muy bueno. En el caso, ver la famosa inteligencia artificial de Google, que la sacaron hace poco, y también otra parte de búsqueda. En Gmail, esas propuestas que hacen. Carlos Andrade, un saludo a Juan Ortiz, Miriam Andrade, Marian Ortiz, Diego Paladines, en Popayán, Colombia. Oh, ¿están escuchando? Bueno, saludos a todos ellos. Saludos. Qué bueno. Tenemos entonces, estamos más internacionalizados. Qué bueno. Bueno, el Google Meet también tiene incluida inteligencia artificial. Hay otra cosa, en LinkedIn, como le llaman en inglés, ¿no? Esta red que se encarga de buscar empleo, donde las personas buscan empleo y cosas por el estilo, pues también tiene incluida inteligencia artificial. Microsoft en PowerPoint, en Word, en Excel, en Outlook y en Teams, que es equipos, el copiloto también, todo eso tiene inteligencia artificial. O sea, porque personas piensan que la inteligencia artificial nada más es ChatGPT y 2 o 3 cositas por ahí. No, la inteligencia artificial ha estado con nosotros desde el año 2000 para acá. Y quizás desde antes a veces. Bueno, otra noticia sobre astronomía. Y también tiene que ver con los inicios del universo. O sea, estrellas antiguas formaron elementos mucho más pesados, elementos químicos, mucho más pesados que ninguno de los que hemos conocido hasta ahora. Y aquí están hablando, yo había leído algo sobre esto. Imagínense un elemento químico con una masa atómica superior a 260. O sea, se supone que más arriba del uranio, muchos son inestables, la gran mayoría serían inestables, pero hay algunos científicos que hablan de ciertas islas de estabilidad, donde habrían
elementos que serían mucho más pesados que el uranio, pero que pudieran ser estables. Entonces aquí hablan que las estrellas, bienvenido Jorge Daniel, bienvenido, buenas noches. Estrellas en los inicios del universo que serían mucho más activas, mucho más grandes y pudieran tener la capacidad de generar elementos químicos que nosotros no conocemos actualmente, con masas atómicas superiores al número 260. Eso es una barbaridad. O sea, nosotros aquí en la Tierra, por ejemplo, aquí en la parte que conocemos del universo, las estrellas funcionan como hornos termonucleares donde se van creando elementos químicos. ¿Okay? O sea, el elemento químico que había en el inicio del universo era el hidrógeno y un poquitico de helio. ¿Okay? Entonces, a partir del funcionamiento de las estrellas en sus núcleos, se comenzaron a crear, a complejizar los elementos químicos hasta llegar, pasando por el carbono, el oxígeno y todo eso por ahí para allá, hasta llegar al hierro. ¿Okay? Cuando se llega al hierro en el núcleo de una estrella, la estrella o bien muere o termina como una supernova, termina explotando como una supernova y en el proceso de la supernova se crean más elementos más pesados todavía. ¿Okay? Entonces, realmente esta es otra sorpresa del telescopio espacial James Webb, de que, o sea, es posible que las estrellas en los inicios del universo crearan elementos sumamente pesados que nosotros no conocemos hasta ahora. Bien, una sorpresa en un laboratorio del MIT, Massachusetts Institute of Technology, bueno, de la inteligencia de los ratones. Encontraron que los ratones pueden responder de forma similar a la humana a ciertos juegos. ¿Okay? Y este es un juego, no sé si está el nombre, tiene un nombre. Es un juego muy sencillo. Es una rueda que tienes que tirarla hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Okay? Y entonces, si tú reconoces cuando o sea, si le das hacia la derecha y la computadora esperaba que tú le dieras hacia la derecha, te dan un premio. ¿Ok? Nada, ese es el juego. Darle hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, la cosa es que una vez que das hacia la derecha, es muy posible que se repita esa salida. ¿Ok? Entonces, las personas acostumbran, cuando están en este tipo de juego, a mantener eso hasta que fallan y entonces se tiran para el lado contrario. ¿Ok? Porque solamente son dos opciones. Es muy fácil. Resulta que los ratones tienen la capacidad de entender ese juego y de jugarlo. ¿Okay? Entonces, lo que están diciendo los investigadores es que no solo tienen la capacidad de entender ese juego y jugarlo bien, sino que ellos opcionalmente deciden no dar muchas veces, no confiar en seguir dando en la misma dirección. O sea, el humano espera a fallar para cambiar de dirección. ¿Okay? El ratón no. El ratón juega y cuando lo decide se va para el otro lado porque ya no confía en que le va a salir de nuevo ese mismo lado. Entonces, la cosa es que lo que se están preguntando estos científicos es si esto es una estrategia que el ratón escoge, ¿ok? O hay algo detrás de eso. O sea, si hay algún mecanismo inteligente detrás de eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Entonces, a ver, el tipo de estrategia, están tratando de analizar el tipo de estrategia que sigue el ratón y, o sea, al final, logran entender el mecanismo del juego igual que lo hacemos nosotros los humanos, ¿ok? Pero la estrategia de ellos difiere a la nuestra. Así que, o sea, es interesante. Aquí tengo una noticia de nuevo sobre el lenguaje de las ballenas. Bueno, hay un aumento en ciencia. Cuando tú publicas un artículo le llaman un paper científico. ¿Okay? Entonces, los autores, los científicos, cuando terminan su investigación, crean ese informe y eso lo publican en forma de artículo. Entonces, resulta que ahora hay preocupación por parte de los que revisan estos papers científicos, porque hay muchos científicos, están aumentando la producción de estos informes científicos, de estos artículos científicos, hasta el punto donde hay algunos que publican un artículo cada 5 días. Y obviamente, una investigación científica no va a demorar 5 días, demora meses, a veces años. Entonces, aquí hay casos de
de científicos, incluso mencionan el caso de Tailandia, como algunos de, o sea, están comenzando a producirse estos artículos en grandes cantidades. Exactamente. Una de las posibilidades es que sea, Alfonso, es una de las posibilidades que sean generados por ChatGPT, por inteligencia artificial. Manda, bienvenida, buenas noches. O sea, y eso va a suceder también en las escuelas, ¿ok? En las universidades. O sea, ya está sucediendo, pero eso va a ir en aumento. Eso va a ir en aumento. O sea, realmente es una epidemia y es preocupante porque va a llegar un momento, como bien dicen muchos de estos científicos, y estos investigadores, que no vamos a tener capacidad para poder discernir cuáles son los artículos reales que vale la pena estudiar y los que no. ¿Okay? O sea, en la medida que la inteligencia artificial vaya mejorando. Así que esta es una epidemia que se va a ir contagiando a las escuelas, a las universidades, donde quiera que haya que hacer pruebas y cosas por el estilo. Y estos artículos específicamente contribuyen al salario, determinan el salario de los científicos muchas veces. ¿Okay? O sea, además de que estás resolviendo un problema, estás haciendo una publicación, te estás dando dinero. Entonces, hay muchos incentivos para hacerlo. Bueno, este artículo, a ver si puedo, porque esto es una cabeza de caballo, como decimos nosotros en Cuba, a ver si puedo explicarles un poco esto, sin enredarme mucho. O sea, este artículo está escrito por un señor que se llama Melvin Buxton, ¿ok? Y entonces él lo que analiza es cómo pudiéramos probar, analizar, hacer una prueba para ver si nosotros vivimos en una simulación de computadora. O sea, si nuestro universo es una simulación de computadora. O sea, eso lo hemos mencionado otras veces aquí. Hay unos cuantos científicos analizando esas posibilidades, hablando sobre eso. Es muy entretenido, ¿eh? Pero este señor va un poco más allá y entonces él plantea algunos ejemplos de por qué nuestro universo pudiera ser una simulación de computadora. Y una de ellas sería que, por ejemplo, la data que está en una computadora está constituida por bits, ceros y unos, ¿verdad? Bits digitales. Y entonces Elon Musk, sí, él es fanático a eso, Carlos, sí, exactamente. Y nuestro universo tiene una medida mínima que se llama la longitud de Planck o el tiempo de Planck, que efectivamente dice que nuestro universo está cuantizado. O sea, no es constante, no es analógico, sino que está, para decirlo así, entre comillas, digitalizado. Tiene valores muy, muy determinados a niveles elementales. ¿Ok? Pues bien, Mario, este hombre propone una prueba aquí, a ver si la encuentro, porque el artículo está muy largo. O sea, para que el que quiera buscarlo, el que quiera leerlo, yo le envío el enlace, me lo pide y yo se lo envío. ¿Ok? A ver, el experimento que él propone. Un experimento de información masa energía. Información masa energía, se llama así. Información masa energía equivalencia. Y hay otro que propuso que calculó el contenido de información que se pudiera esperar para cada partícula elemental. Y entonces estos estudios pudieran y plantea un protocolo para crear un experimento, para hacer funcionar un experimento, para borrar la información contenida dentro de partículas elementales y sus antipartículas, dicho sea de paso, aniquilarlas y entonces después analizar todo eso para ver, o sea, si corresponde con unos números precalculados por él. O sea, lo importante aquí, que yo lo mencioné hace tiempo ya, cuando estaba con Ensinosa, que dicho sea de paso, Ensinosa está a punto de comenzar un podcast. ¿Okay? Sé que les aviso por acá cuando vaya a comenzar. Sería bueno o malo si nosotros descubrimos que vivimos en una simulación. ¿Okay? O sea, si tú fueras un científico, les pregunto a ustedes, si ustedes fueran un científico y ustedes corren una simulación en computadora de un universo con personitas y todas esas cosas, ¿ok? Una vez que esas personas se dan cuenta que están dentro de la simulación, esos seres que están en la simulación, se dan cuenta que están dentro de una simulación, el experimento ya no tiene sentido. O sea, lo que llaman el libre albedrío, lo que sea. O sea, para que esa simulación corra adecuadamente, lo que está allá adentro tiene que estar convencido de que es algo que funciona normalmente, bajo leyes de la naturaleza, por ejemplo. ¿Okay? Pero una vez que si descubren que están en una simulación, lo que va a hacer el que está corriendo la simulación, bueno, esto se echó a perder, ya el experimento no sirve, ¿qué hacen?
apagan la computadora. Así que, Juan Carlos Pimienta, desde Montevideo, Uruguay. Bueno, bienvenido, nos seguimos internacionalizando. Qué bueno, qué bueno, qué bueno tener gente por acá también. Me alegro mucho. Feliz año nuevo a todos. Bueno, la cosa es que si descubrimos, o sea, esperemos que no. Yo espero no estar en una simulación. Pero si estamos en una simulación, en un universo que sea simulado, ¿cuán bueno es descubrir que lo somos? ¿Okay? ¿Tiene sentido arriesgarse hasta ese punto? No lo sé. O sea, porque además también hay científicos que dicen que el libre albedrío es una ilusión. El otro día leí un artículo sobre eso muy interesante. ¿Okay? Si buscan sobre eso, hay análisis muy interesantes. ¿Okay? La cosa es que, o sea, ¿qué sentido tendría para nosotros seguir viviendo si nos damos cuenta que estamos dentro, que somos números dentro de una computadora, por ejemplo? ¿Okay? O sea, no sé. O sea, averiguar eso es como abrir la caja de Pandora, ¿no? O sea, una vez que tú te metes en ese tema, lo que suceda después de eso ya está fuera de tu control. ¿Ve? Recuerden que les puedo mandar el enlace si quieren leerlo. Bueno, es bastante largo. Bueno, la semana pasada hablamos de un experimento de comunicación con ballenas de SETI, ¿okay? De la búsqueda de inteligencia extraterrestre, de comunicación con inteligencia extraterrestre tratando de comunicarse con una ballena. Entonces, ahora salió esta otra noticia de que investigadores de la Universidad de Berkeley, usando inteligencia artificial, determinaron que los clics, algunos de los clics que hacen las ballenas, ¿okay? Clic, clic, unos sonidos que hacen ellas bajo el mar, tienen equivalentes, son análogos a vocales y dictongos del habla humana. ¿Okay? Yo sabía que iba a salir la Matrix. Me encanta esa película. La primera parte, la primera. Bueno, la cosa es que han logrado determinar que las ballenas, al menos una parte de su lenguaje, hay dos vocales que los científicos han denominado, una la A y la otra la I, y un dictongo que es la unión de ambas, ¿okay? Y que son usados a menudo por las ballenas. O sea, yo estoy deseoso, yo quisiera ver cómo podemos comunicarnos con las ballenas, o quisiera conversar con una ballena. Me imagino que muchos de ustedes quisieran hacer, o sea, no solo con una ballena, conversar con animales, saber qué piensan. Imagínense lo que van a opinar sobre nosotros, ¿no? Una vaca, un toro que esté para sacrificio, o una ballena que sea cazada. Cazada quiero decir que por cazadores, ¿no? Por pescadores. Entonces, yo quisiera llegar a entender a los animales. Pienso que sería un cambio radical en la sociedad humana, ¿no? Y pienso que nos hace falta también. Es importante. Y nos pudiera ayudar a enfrentar muchos de los problemas que tenemos. Bueno, a ver. Hay un estudio masivo y le voy a decir cuántas personas. 23,000 personas. ¿Ok? Este estudio de 23,000 personas encontró que manejar durante largas horas en el tráfico tiene una conexión directa con pobre salud mental. Empobrece nuestra salud mental. Estar horas en el tráfico empobrece nuestra salud mental. ¿Okay? Entonces, dicen que estar en el tráfico pues incrementa la presión sanguínea, tu presión sanguínea, no solo por tu frustración a la hora de manejar, sino también por los gases que tú inhalas. ¿Ok? O sea, estamos hablando del escape de los motores, que dicho sea de paso, o sea, nosotros no vemos el escape de los motores, pero está alrededor de nosotros en todas las carreteras. ¿Ok? Entonces, dicen que también las personas que están más tiempo en el tráfico tienen una mayor incidencia de depresión. Sí, eso no le va a gustar no solo a los camioneros, yo creo que ni a los taxistas ni a nadie. Es más, a nosotros mismos a veces, o sea, yo en los inicios, cuando tenía que ir a trabajar a Miami, yo vivía en Houston, yo me pasaba hora y media en el tráfico. ¿Ok? Y una vez, a mí no se me olvida, eso es traumático, 3 horas en el tráfico. ¿Ok? Entonces, eso no solo te sube la presión, sino también estás respirando todo el humo de los automóviles que están alrededor tuyo. ¿Ok? Radamés, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches.
Entonces, dentro de este estudio, ya le digo, 23.000 personas, o sea, no es un estudio de bobería. ¿Okay? Manejar, estar enredado en el tráfico, disculpen, nos hace daño, nos afecta la salud. ¿Okay? No solo el estrés, sino también conlleva pobre salud mental, incluyendo depresión. Así que yo espero que con los cambios que vienen para los próximos años podamos aliviar un poco todos estos problemas. Bueno, a ver, ¿qué más tengo por acá? Este tiene que ver con ese tema. Este es un estudio interesantísimo. Dicen que las personas que viven en áreas verdes, que viven rodeados de áreas verdes, tienden a envejecer más lentamente a nivel celular. Entonces, aquí voy a mencionar el estudio famoso de los dos gemelos, uno de los que fue al espacio, ¿no? O sea, un gemelo, aquí la NASA lanzó un gemelo hacia el espacio, estuvo un año de arriba, Kelly, y el otro gemelo se quedó aquí en la Tierra. Cuando regresó el gemelo al espacio, hicieron un montón de pruebas médicas con ellos y genéticas, y ahora vamos a hablar sobre eso. Pero la cosa es que hay un estudio que ha demostrado que estar rodeado de áreas verdes mejora la salud mental, mejora la salud del sistema cardiovascular, asegura sistemas inmunológicos más fuertes y puede ser usado como un tratamiento para mejorar nuestra salud. Entonces aquí, ¿qué más dicen? Este es un estudio de 7.800 personas, ¿ok? Y entonces encontraron, por supuesto, ahora sabemos que nosotros vamos en sentido contrario, ¿no? A tener cada vez menos árboles y menos áreas verdes alrededor de nosotros. Y lo que encontraron es que las personas que están rodeadas de áreas verdes tienden a tener telómeros más largos. ¿Qué es un telómero? Es una zona de nuestro ADN que está asociado con nuestra longevidad. ¿Ok? Y aquí entra el estudio que les hablé de los gemelos. ¿Ok? Ese hombre que estuvo, o sea, nosotros en la medida que vamos envejeciendo, las células se van multiplicando, los telómeros que están en los extremos del ADN y que lo protegen de desenredarse, de deshilacharse, como sucede, por ejemplo, los cordones de los zapatos que traían ese plastiquito para evitar que se abrieran. ¿Okay? Bueno, ese plastiquito son los telómeros. Están en el borde para asegurar que no se dañe el ADN, los cromosomas. Entonces, en la medida que vamos envejeciendo, los telómeros se van haciendo más cortos. ¿Ok? Entonces, cuando la célula ya tiene un telómero prácticamente desaparece, esa célula muere. ¿Sí? Entonces, lo que encontraron de este hombre que regresó después de estar un año en el espacio, comparado con su hermano gemelo que se quedó aquí en la Tierra, es que el que se pasó un año en el espacio, se le alargaron los telómeros. O sea, en términos prácticos, rejuveneció. Pero eso, o sea, es importante. O sea, no vayan a tomar eso como una... Porque inmediatamente que él regresó a la Tierra, el proceso de acortamiento de los telómeros comenzó de nuevo. O sea, y dicho sea de paso, estar en el espacio también tiene cosas que nos envejecen. No solo el problema de los telómeros, nos afecta a la salud. Entonces, dicen que dicen eso, o sea, que el hecho de estar rodeado de parques y de vegetación verde nos alarga los telómeros, nos hace envejecer más lento. Bien, nos reduce el estrés, nos ayuda. Bueno, una ola gigante en el Pacífico, en el Océano Pacífico, se ha declarado la onda Rogue, que le llaman en inglés, que es rebelde, ¿no? La ola rebelde más extrema que ha habido en récord. Y el problema no es la altura, porque la altura de esta ola fue de 16.6 metros, o sea, 58 pies, tronco de ola. ¿Okay? Pero sin embargo, en 1995 se detectó una ola que fue la primera que se detectó de este tipo. O sea, las olas rebeldes estas son olas que está el mar normal con su oleaje, de momento viene una ola enorme que nadie sabe de dónde salió. ¿Okay? En el 95 la primera que se detectó tenía 26 metros de altura, 85 pies. Eso es una animalada. Esa golpeó una plataforma de petróleo en el Mar del Norte. ¿Okay?
Pero la cosa es que esa ola de 26 metros, 85 pies, tenía solo el doble de altura del resto de las olas que estaban en la zona. ¿Okay? Pero esta otra que le mencionamos, de 17.6 metros, o sea, 58 pies, tenía el triple de las olas que estaban alrededor. Y entonces, estas son las que pueden hundir barcos, destruir plataformas petroleras o matar personas en una playa. ¿Okay? O sea, hasta hace unos años atrás, las olas rebeldes, esta o rogue wave, no se creía en su existencia, aunque los marinos venían hablando de ella hace un tiempo, ¿no? Y ya actualmente se han revisado los registros de barcos que han desaparecido, y algunos de ellos pueden ser achacados al impacto de estas olas que aparecen nadie sabe de dónde, y que en realidad, o sea, surgen, o sea, se amplifican en esa forma por un fenómeno de interferencia de olas, ¿okay? De ondas. El mecanismo es sumamente interesante y todavía estamos en el sistema tratando de estudiarlo para clarificarlo bien. ¿Sí? ¿Podrías transferir tu cuerpo a una computadora? Pedro, no sé si te saludé. Bienvenido, buenas noches. Recuerden que hay una corriente que se llama transhumanismo, que son esas personas que piensan que en el futuro nosotros vamos a poder pasar nuestra conciencia a una computadora y seguir vivos allí. ¿Okay? Si nosotros vamos a morir, entonces eso ha salido en algunas películas, hay películas que tratan sobre eso. Te conectan y entonces transferirían tu conciencia, tu mente, a una computadora. Entonces allí ya serías eterno, no necesitas el cuerpo, estarías vivo, ¿no? Se supone, ¿no? Entonces, este artículo habla mucho sobre esto, analiza varias opciones y de las cosas que deberían suceder para eso. En primer lugar, sería la tecnología. O sea, se necesita una computadora con capacidad para absorber toda la mente humana, toda la conciencia humana, que es una barbaridad. Por aquí está la cifra de la cantidad de células que hay en el cerebro. 86 mil millones de neuronas. ¿Ok? Y 85 mil millones de células no neuronales, con 1.000.000.000.000 en inglés. Esto es en inglés, 1.000.000.000.000 de conexiones entre las neuronas. ¿Okay? Entonces, la cosa es que habría que crear una computadora para poder absorber todo ese material cerebral, todas esas conexiones, toda esa información, para una persona. ¿Okay? Segundo, la idea de que una computadora simulando el cerebro pudiera conllevar a una mente real, al funcionamiento de una mente real. ¿Okay? Y en tercer lugar, la cuestión de la supervivencia, ¿no? O sea, de si la persona, o sea, esa mente que está dentro de una computadora se pudiera llamar tú, ser tú. ¿Okay? Porque bueno, vamos a suponer, yo estoy vivo ahora, estoy saludable y yo quiero, existe la posibilidad, existe una computadora con la posibilidad de que yo pueda transferir mi mente para allá, toda mi información mental, y entonces, ¿dónde estaría yo? ¿Estoy aquí? ¿O está allá, en la computadora? Bueno, si yo no voy a desaparecer, yo sigo siendo yo, pero ese que está allí es una copia, pero esa copia va a tener también conciencia, ¿no? Y entonces, ¿qué nombre le vas a poner? Que ID, como le dicen aquí, ¿no? Que en Cuba sería su número de carnet de identidad. o le llaman en otro lado, ¿cómo le llaman? No recuerdo, el número social, lo que sea. Bueno, la cosa es que todas estas condiciones, que por supuesto nosotros no estamos en condiciones, o sea, nosotros no tenemos computadoras actualmente con esa capacidad. ¿Sí? Aunque estamos comenzando, cédula, exactamente, Mario, gracias. Cédula de registración. Bueno, la cosa es que sí, te pueden desconectar, muy cierto. La cosa es que si, o sea, necesitas una computadora con esas condiciones, que no la tenemos. Nosotros estamos comenzando a desarrollar ahora las llamadas redes neuronales, pero es solo de inicio. ¿Ok? O sea, todavía la tecnología no la tenemos. Ahora, una vez que se llegue a ese estado, una computadora con esa capacidad que podamos considerarla una conciencia, llegaremos a ese punto. O sea, una cosa es que tú puedas, digamos, poner un USB
en tu cabeza, en tu cerebro, pasar toda la información y eso pasarlo a una computadora. Pero eso no significa que lo que tengas al lado ya sea una conciencia, ni mucho menos que funcione como tú. O sea, allí podrán estar todos tus recuerdos guardados, podrán estar guardados todos tus sueños, todas las cosas, toda tu red neurológica, pero eso no tiene por qué trabajar como trabajas tú. Bien, por lo tanto, allí surgirían un montón de cosas, incluyendo, bueno, eso, ¿no? La identidad, quién eres tú y quién no es. Si tú mueres, si tu cuerpo muere y tu cerebro muere, bueno, entonces sí, pudieran asumir que ese eres tú y bueno, a ver qué es lo que sale de allí, ¿no? Pero en otro caso, yo no sé, este es un tema complicado, ¿ok? Esto se ha hablado en películas, en la transferencia de la mente y toda esa serie de cosas. O incluso había uno que era el cerebro de Donovan, un cuento de ciencia ficción, donde se guardara el cerebro del individuo, ¿ok? Y se le mantenía vivo. Entonces el cerebro seguía pensando y todo, pero entonces el cerebro no tenía cuerpo para expresarse, no tenía boca, no tenía nada, y entonces allí hay un montón de problemas éticos por el medio, ¿no? Osvaldo, bienvenido, buenas noches, casi al final, mi hermano. Mucho frío que debes tener por ahí arriba. Como en la Matrix, exactamente, mi hermano. Bueno, recuerden que Elon Musk y otras compañías, algunas se le han adelantado, incluyendo una en Australia, Elon Musk tiene Neuralink, esta compañía que quiere crear implantes para conectar el cerebro directamente a la computadora. Bien, pues bueno, ahora alguien ha logrado, una compañía ha logrado con un casco de este tipo de hacer el electroencefalograma, o sea, sin hacerte una operación de ningún tipo, no invasivo, un método no invasivo, nada más con este casco de tela, con estos conectores, pues pueden leerte la mente y traducir tus pensamientos a texto. ¿Ok? O sea, directamente, esto, por supuesto, va a ser usado inicialmente para personas que tengan problemas de parálisis y cosas por el estilo. Pero imagínense que usted pueda ponerse ese casco y en lugar de estar tipeando, escribiendo en la computadora, tú simplemente te sientas a pensar y lo que tú piensas sale reflejado en forma de texto en el Word. ¿Okay? Esto es un paso de avance importante. La compañía se llama NeurIPS. ¿Okay? Bueno, esa es la conferencia donde se presentó. A ver, la compañía GrapheneX. GrapheneX UTS se llama Human Centric Artificial Intelligence Center. Bueno, es de una universidad de Australia, de Sydney. ¿Okay? Exactamente, no es igual a los 6 que a los 60, pero están hablando de edad. Pero, o sea, este es un avance, sí, que veo importantísimo porque no es invasivo, es algo que tú te pones y ya comienzas a escribir directamente en la computadora. Dicho sea de paso, no sé si vieron, en NBC el otro día entrevistaron a 2 personas, una nueva compañía que ellos se desligaron de Apple y crearon un aparatico que tú te lo enganchas aquí, te pueden sacar la verdad, ¿verdad, Mario? Todo eso viene. Un aparatico que tú te lo enganchas en la ropa, ¿ok? Parece un micrófono, pero en realidad sustituye a tu teléfono celular, ¿ok? Entonces, no tiene pantalla, no le hace falta, porque cuando tú pones la mano delante aquí, él te proyecta en la mano el texto y las imágenes, ¿ok? Miren qué cosa, te hace la proyección, no tiene pantalla. La pantalla es tu mano, ¿ok? Cuando tú pones la mano, él la identifica y ahí te pone el texto. Igualmente dice que están trabajando, si no es que lo tenían ya, en un sistema de audio que puede tener bocina para que todo el mundo lo escuche, o en un sistema de audio que, a pesar de que el aparato está aquí, tú puedes escucharlo como si fueran audífonos. ¿Okay? Entonces, y por supuesto los comandos son de voz. Así que, bueno, con esta nueva vía, bueno, ya poco a poco iremos caminando hacia generar los comandos directamente en el cerebro, ¿no? Y recibir la información directamente en el cerebro, tarde o temprano. Así que esto va que corre, ¿no? Vamos corriendo rápidamente. Bueno, no sé si han oído hablar sobre el entrelazamiento cuántico, ¿ok? Eso es parte de la mecánica cuántica, es el mundo de las partículas elementales, es algo que es muy difícil de entender porque es totalmente en contra del razonamiento típico del ser humano. Pero lo que se habla del entrelazamiento cuántico no es otra cosa que 2 partículas elementales que, vamos a decir, son gemelas, ¿sí? Nacen juntas, se crean juntas, y entonces tienen estados similares
y tú la puedes separar todo lo que tú quieras. Cuando tú le cambias el estado a una, a la otra instantáneamente le cambia también. Eso se llama entrelazamiento cuántico. Y la distancia que hay entre las dos puede ser cualquiera, incluyendo de lado a lado del universo. ¿Ok? O sea, eso no sabemos cuál es la explicación a eso. O sea, porque realmente es como si, que no es, pero es como si la información se moviera más rápido que la velocidad de la luz. ¿Ok? Pero ahora, o sea, los investigadores llevan tiempo trabajando para tratar de hacer entrelazamiento cuántico, no solo entre las partículas pequeñas, sino lograr irlo haciendo con objetos cada vez más grandes. Y ahora acaban de hacer entrelazamiento entre dos moléculas individuales por primera vez. O sea, moléculas son objetos mucho más grandes. Si nosotros llegamos si llegamos a objetos ya casi normales a la vida de nosotros, que no sé si se pueda llegar, no sabemos si se pueda llegar a ese nivel, pues, bueno, las posibilidades de comunicación y de computación que pudiera brindar son increíbles. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿qué me queda por aquí? Esta noticia, estamos casi terminando, pero esta noticia la voy a aceptar. Unos caramelos de las marcas Mountain Dew Drinks, Jolly Ranchers, Swedish Fish y Lemon Heads, que contienen elementos cancerígenos. ¿Okay? O sea, búsquenlo, la BBC lo publicó. Caramelos producidos aquí en los Estados Unidos que cuando los importaron hacia el Reino Unido encontraron que contenían elementos ilegales, incluyendo algunos cancerígenos. ¿Okay? Pueden buscar la noticia en la BBC. Esta es la BBC News. ¿Okay? Y es del 11 de diciembre. Es bastante reciente. Bien. Neuronas en el cerebro parecen seguir un patrón matemático estricto. Y entonces hablan aquí, y esto no me voy a extender mucho porque yo en la matemática no soy muy bueno tampoco, pero para aquellos que sí les gusta la matemática, dicen que dentro de las variables continuas aleatorias, cuando se le aplica el logaritmo, se obtiene una distribución que le llaman log normal, logarítmico normal. ¿Ok? Entonces dice que esto tiene que ver con la famosa curva, con la forma de Bell, de campana. ¿Ok? Entonces, resulta que este log normal distribution, esta distribución log normal, la encontraron en las neuronas del cerebro. Entonces, yo no entiendo exactamente qué es lo que quieren decir con eso, pero dicen que en otros tipos de cerebro, no solo del ser humano, también han encontrado este mismo tipo de distribución. ¿Okay? O sea, quizás nos ayude esto a entender matemáticamente al cerebro, y quizás sea el primer paso para poder transferir el contenido del cerebro a una computadora. ¿Quién sabe? Bueno, de las cosas que me quedan por aquí, hay dos noticias. Me quedan dos exactamente. Esta es muy interesante sobre inteligencia artificial. Recuerden que tengo la última que le va a impactar unos cuantos y no se me asusten. Bueno, la cosa es que la penúltima noticia, decodificando la caja negra de la inteligencia artificial. ¿Qué cosa es la caja negra de la inteligencia artificial? Bueno, el problema es que las inteligencias artificiales, tú le pones unos datos iniciales y obtienes, eso hay un procesamiento allá adentro, y obtienes un dato final que es el que te da el resultado. ¿Sí? Pero todo el mundo, Albert, bienvenido, buenas noches, ya casi al final. Pero bueno, estás a tiempo para las dos últimas noticias. Y después puedo regresar al inicio, recuerda que esto se queda grabado aquí en Facebook. Bueno, la cosa es que la inteligencia artificial, el punto medio, o sea, el punto entre el momento en que tú le das los datos iniciales y obtienes los datos finales, el punto medio, tú no sabes cómo funciona. Los científicos, los cibernéticos, los matemáticos, no tienen idea cómo es que funciona la inteligencia artificial allá adentro, y por eso le llaman que es una caja negra, ¿ok? A la astronomía solar, buenas noches, bienvenida. Casi al final, ¿ok? Repito, pueden ir al inicio después que terminemos y escuchar todas las noticias. Que hoy hubo unas cuantas de astronomía y de inteligencia artificial. Bueno, la cosa es que esa caja negra de la inteligencia artificial siempre ha sido un misterio. Y ahora, de la Universidad de Bonn, un grupo de investigadores de la Universidad de Bonn, de Alemania, han encontrado, y este es un resultado un poco, no sé, raro para algo que llamamos inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial primariamente funcionan basados en retraer información
que ya habían aprendido anteriormente. Recuerdos, para decirlo en términos humanos, ¿no? O sea, funcionan basados en recuerdos, en traer información vieja y a partir de ahí obtienen resultados nuevos. Entonces, en el caso, uno de los usos que tiene la inteligencia artificial, que es el experimento que han hecho ellos aquí, es para generar nuevas sustancias químicas, nuevas drogas, a partir de otras que ya conocemos, ¿ok? Para generar nuevas medicinas, nuevas drogas. Y entonces, la cosa es que ellos han llegado a la conclusión, y está un poco raro esto, que el sistema no genera nuevas drogas, conociendo cómo funciona la química de los sistemas estos, de las drogas que están poniendo en práctica, sino que lo que hace es buscar datos que ya encontró anteriormente y actualizarlos. ¿Okay? Entonces el sistema no es tan inteligente. ¿Okay? O sea, si una persona puede generar esas drogas, ¿okay? Que por supuesto la inteligencia artificial lo hace de forma más eficiente y más rápida, ¿okay? Pero si una persona puede generar esas drogas con su conocimiento de química y la inteligencia artificial no usa conocimiento de química, sino lo que usa son datos viejos que los usa y los enlazas nuevamente, lo que estás haciendo es como, no sé, como un rompecabezas, ¿no? Que cada vez que terminas lo rompes y lo vuelves a armar, y eso es en la información de la inteligencia artificial. Entonces, está un poco raro esto, pero si esto es verdad, entonces la inteligencia artificial no es tan inteligente. ¿Ok? O sea, nosotros seguimos siendo las personas inteligentes. Eso está por ver, pero es un resultado sumamente interesante, ¿no? Bueno, y el tema final de la noche. Enlace misterioso, y no me gusta usar la palabra misterioso en asuntos de ciencia, pero aquí está en el artículo y realmente es misterioso. Descubierto enlace misterioso entre la esquizofrenia y el hecho de tener gatos en tu casa. Entonces, no se me asuste nadie todavía. Dicen, estos investigadores australianos, dicen que tener un gato como mascota te hace potencialmente doble el riesgo de padecer desórdenes relacionados con la esquizofrenia. Ahora, ¿por qué? ¿Okay? Dicen que hay un análisis de 17 estudios publicados durante los últimos 44 años en 11 diferentes países, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido y, por supuesto, Australia. Entonces, hay una asociación en estos estudios entre tener gatos y la capacidad de desarrollar desórdenes relacionados con la esquizofrenia. Y entonces dice que el primer estudio que habló sobre esto fue del año 1995, y tiene que ver con un parásito que suelen tener los gatos, que se llama Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii. ¿Okay? Y ellos lo sugieren como una posible explicación de esto. Y entonces dice que, y no se manden a correr a botar los gatos, ¿ok? Porque todavía no hemos terminado. Entonces, dicen que en otros estudios que tener gatos durante tu niñez pudiera hacer una persona más capaz de desarrollar síntomas de esquizofrenia. No obstante, todos los estudios no encontraron esa asociación. O sea, algunos sí, otros no. Por lo tanto, no es conclusivo. Entonces, otros estudios enlazaron la exposición a gatos, o sea, el hecho de estar conectado con gatos, estarlos tocando, estar interactuando con ellos, con un mayor número en la escala para medir posibilidades de ser esquizofrénico. Y experiencias similares a cosas similares a episodios psicóticos. Pero otros estudios no demuestran eso, ¿ok? Ojo, algunos sí, otros no, ¿ok? Entonces, dicen que este parásito, voy a repetir el nombre para aquellas que quieran buscarlo, Toxoplasma gondii, con 2 i al final, de puntito, ¿ok? Y entonces, dicen que una mordida de un gato infectado o tocar las feces
de un gato infectado con esto pudiera transmitir este parásito, el Toxoplasma gondii, y se estima que unos 40 millones de personas en los Estados Unidos pudieran estar infectados con este parásito que normalmente no genera ningún tipo de síntoma. ¿Ok? Y entonces dicen que este parásito, una vez dentro de nuestro cuerpo, se infiltra en el sistema nervioso central y influencia los neurotransmisores. Entonces dice que el parásito ha sido relacionado con desórdenes de personalidad, con cambios de la personalidad, la emergencia de episodios de síntomas psicóticos y algunos desórdenes neurológicos, incluyendo esquizofrenia. Y entonces, no obstante, este tipo de enlace que se ha destacado en algunos estudios no prueba definitivamente que este parásito sea la causa de estos cambios. ¿Ok? Entonces, hay otro estudio que dice, un análisis de 17 estudios, que encontró una significativa asociación de nivel positivo entre el hecho de tener gatos y un riesgo incrementado de obtener esquizofrenia. Y entonces, después de ajustar estos estudios para algunas variables, encontraron que los individuos que están expuestos a gatos tienen aproximadamente el doble de posibilidades de desarrollar esquizofrenia. Hay otra cosa importante. Dicen 15 de estos 17 estudios son casos de control. ¿Ok? Por lo tanto, no son definitivos. ¿Ok? No pueden probar una causa y un efecto. Lo que están señalando es una relación que parece haber. ¿Ok? Y entonces, otra parte importante es que un estudio no encontró una asociación significativa entre tener un gato y este problema de la esquizofrenia a partir de los 13 años, para niños de 13 años para arriba. Pero encontró un enlace significativo entre tener gatos y esquizofrenia para los niños que tenían gatos entre 9 y 12 años. ¿Ok? Entonces, esta inconsistencia sugiere un posible espacio de tiempo donde pudiera ser crítico la exposición a este parásito. ¿Ok? Y entonces dice un estudio en los Estados Unidos que envolvió 354 estudiantes de psicología, no encontró una conexión entre tener gatos y esquizofrenia. No obstante, esos que tuvieron una mordida de gato tuvieron una mayor posibilidad de aquellos, comparado con aquellos que no tuvieron la mordida del gato. O sea, si tú recibes una mordida de gato, tienes mayores posibilidades de tener esquizofrenia que si no la recibes. Entonces, ¿qué dice esto? Bueno, no está garantizado, pero hay sospecha. Hay indicaciones de que pudiera ser. Entonces, importante, chequear los gatos. Si usted tiene gatos, chequearlos contra este parásito. No sé cómo será eso. Tendrían que preguntar a un veterinario contra este parásito Toxoplasma gondii. ¿Okay? Si tiene gatos, revíselo. Y bueno, trate de limitar sus relaciones con las heces fecales del gato, ¿no? Y evitar las mordidas y esas cosas. Así que, nada, está súper interesante, pero bueno, por suerte yo no tengo gatos, nunca me han gustado los gatos, o sea, no soy fanático a ellos, aunque de vez en cuando hago un maullido de satisfacción porque algo que me guste, pero no tengo gatos, los míos son perritos como esta que tengo aquí al lado ahora, que le ando huyendo a los fuegos artificiales que todavía tiran por ahí. Bueno, nada. Muchas gracias a todos por estar por acá. Espero que hayan disfrutado esta noche y hayan aprendido unas cuantas cosas, que les haya resultado interesante. Les doy gracias por los likes, por los corazoncitos. Gracias por estar aquí y compartir este espacio conmigo, que como siempre digo, yo lo disfruto tanto como ustedes. Me gusta hacer esto que hago. Para aquellos que son oyentes de Encinosa, pues les repito que él habló conmigo y está a punto de lanzar un podcast y que yo los avisaré por acá. Recuerden que los domingos estoy a las 8 en vivo también acá en Facebook, a las 8 de la noche, hora de Miami, hablando del cambio climático, de la crisis climática o del calentamiento global, como quieran llamarle. Este domingo vamos al ataque, que tengo 2 o 3 noticias ahí sumamente interesantes. Y nada,
Recuerden que esto sale en Spotify en forma de podcast. Si buscan Astro Heredero van a encontrar los dos, el del cambio climático y este de noticias de astronomía, ciencia y tecnología. Está en Spotify. Feliz 2024. Gracias, Carla. Gracias a Mario. Gracias a todos los que me han felicitado. Felicidades a todos por este nuevo año. Esperemos que sea bueno. Lamento, no sé si el japonés esté aquí todavía escuchando. Lamento los desastres que han tenido por allá en el país del sol naciente. Y como siempre, bueno, mi nombre es Carlos Heredero porque a veces se me olvida mencionarlo y cuando lo escuchan en el podcast no saben quién es el que está hablando. Carlos Heredero, me pueden buscar acá en Facebook. Y en cuanto al cambio climático, pueden buscar el canal también en YouTube que se llama GW from Miami. ¿Okay? Buenas noches a todos, que descansen, feliz noche, relajen. Si tiene un gato, pues llévelo al veterinario, ¿ok? No lo bote. si lo tiene, el animal le quiere, ¿ok? No lo bote. Llévelo al veterinario y revíselo por este parásito. Toxoplasma es un nombre, estos nombres científicos son horribles. Toxoplasma gondii. Bueno, nada. Buenas noches. Gracias por estar por acá. Recuerden, si tienen un chance de compartir, pues me ayuda mucho por acá. Y nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche con noticias sobre el cambio climático. Chao. Nos vemos. Chao. Buenas noches.